Listo. Ahora sí, Allen, cuénteme. Fue que si el voltaje de entrada siempre iba a ser el mismo voltaje pico, o solamente en este ejemplo. Ah, sí. No, no siempre. Es solamente en este ejemplo. ¿Cuándo es el mismo? Cuando yo necesito disparar el triac a un ángulo determinado. ¿Sí? Cuando yo necesito dispararlo a un ángulo determinado, entonces utilizo el mismo voltaje. ¿Vale? Por ejemplo, yo quiero que dispare a los 45 grados, a los 0 grados también, etcétera. Entonces, bueno, aunque a los 0 es muy difícil, ¿ya? Pero entonces, cercano a 0. Eso se utiliza mucho para las transmisiones, se utiliza la misma señal alterna como señal de transmisión. Eso lo van a ver en comunicaciones, si no es que ya lo están viendo. O sea ¿Listo? que eso depende del ángulo de disparo. Eso, y depende de la aplicación. Porque, por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo anterior, vimos cómo, en el ejemplo anterior, en este ejemplo, vimos qué voltaje necesitábamos, el Me dice que voltaje de solo 3 dice voltios. la A, Entonces, la B y la C, las preguntas. Exacto. Usted me dice la E. bueno, ese es Ledesma que no cerró el micrófono. Bien, entonces, el voltaje BP, por ejemplo, yo lo calculo y yo necesito dispararlo a ese voltaje, que es un voltaje DC. ¿Entendido? Entonces, ese voltaje puede provenir, por ejemplo, de un microcontrolador, puede provenir de otro circuito que me genere una señal DC. Entonces, mire que aquí una señal DC estoy controlando una señal alterna. ¿Vale? Bueno. Bien, entonces, bueno, entonces ahí nos da, según nuestro ejemplo, nos da 9.9 kilo ohmios la resistencia para disparar el tria a 90 grados. Ahora, utilizamos un circuito de control de puerta RC. ¿Qué significa? Resulta que yo ahora puedo retrasar ese disparo o la señal de disparo puede estar retrasada retrasada en función del voltaje de entrada. Es decir, yo puedo ya no utilizar este mismo ángulo de disparo, sino utilizar un retraso proporcionado por el condensador C. Esto es para no sincronizar el disparo con la señal de entrada, porque normalmente esta señal de entrada es la señal que va a manejar la carga. ¿Vale? Recordemos aquí, es igual que sucedió con el SCR. ¿Vale? Bueno, entonces para eso le coloco este condensador. Con el SCR lo que buscamos con el condensador es que nuestra señal ya no se limitara a los 90 grados nomás, ¿cierto? Sino que pasara más de los 90 grados. Y lo mismo va a pasar aquí. Este condensador se va a cargar y, por ejemplo, cuando llega a los 90 grados puede hacer que nuestra señal se retrase un poquito más y pueda disparar a un ángulo mayor. ¿Vale? Entonces, este es el circuito típico. Normalmente cuando se utiliza un circuito en alterna para que la misma señal dispare, la misma señal de entrada, o sea, la señal de la carga, dispare el triac, entonces utilizamos este circuito, donde tenemos un condensador y el voltaje del condensador será el mismo voltaje BP. Y ya sabemos que el voltaje de carga de un condensador es igual al voltaje total aplicado en la red RC. En este caso, este sería el voltaje total. Sí, el voltaje total aplicado en la red ¿Se va a RC. enviar la diapositiva? Sí, señor. Y esto multiplicado por 1 menos E a la menos TRC. Esta es la ecuación instantánea, ¿sí? O la ecuación de un voltaje instantáneo de carga de un condensador. ¿Listo? Esto es de coquito.
¿vale? Entonces, yo con esto, teniendo en cuenta que el voltaje BT, o sea, el voltaje instantáneo del condensador sería nuestro voltaje P, que es el que necesito para disparar el dispositivo, y que el voltaje total de la red RC es el voltaje de entrada, entonces puedo calcular mi tiempo. Al calcular el tiempo, nos da que el tiempo es igual a menos R1 por C por logaritmo natural de 1 menos BP, aquí, BP sobre BI. Este es 2, R2. Este es un 2. Que tengamos en cuenta. Bien, o sea que ahí calcularía mi tiempo de retardo de mi dispositivo. O sea, siempre que le coloque mi condensador es para el tiempo de retardo. ¿Preguntas? Caballeros. Profe, o sea que para VP también es R2 o es R1. ¿Para qué? ¿En dónde? No, esta R2, Para VP. esta R2 de BP, aquí, acá, es esta. ¿Sí? Esta resistencia que está aquí es esta. Porque BP es la malla que está acá. Lo que pasa es que en el circuito anterior, esta la había nombrado R1. ¿Ya? Y acá la nombré al revés, R2, para este circuito. O sea, básicamente lo que quiero es que tengamos en cuenta que esta es la resistencia que está conectada en la puerta. Y esta la que está conectado entre el condensador y el voltaje de entrada. ¿Ya? Que es esta, R1. Ahora, ¿qué va a pasar? Nuestro condensador se va a empezar a cargar por este lado. ¿Sí? Cuando él empiece a cargarse aquí. ¿Aló? Hola. BG lo del fabricante. BG lo del... Sí, señor. BG e IG. Es del fabricante. Con base a eso, porque son las condiciones para disparar el dispositivo. Recordemos que los tiristores, como el TRIAC, el SCR, son conmutadores, que lo único que van a estar es solo en dos estados, en conducción y no conducción. Entonces yo tengo que garantizar que cuando llegue ese dispositivo, él simplemente conduce directamente. Por eso debo de tener muy en cuenta esos dos valores. Entonces, cuando él empieza a conducir aquí, o mejor, la corriente empieza a cargar el condensador, entonces en el condensador empieza a subir, ¿cierto? Hasta que alcanza un voltaje. Y ese voltaje es nuestro BP. Cuando él ya alcanza ese voltaje, aquí dispara el circuito. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle de otro color. Por ejemplo, la señal que es alterna en la carga, en el TRIAC, llega hasta aquí y aquí cae. ¿Sí? En cambio, en la carga, hace lo contrario. En la carga, él aquí empieza a conducir. En esa señal empieza a conducir. ¿Dale? Sí, que fue lo que vimos anteriormente. Eso es. Entonces, de esa manera trabajaría mi dispositivo. Y el objetivo es retrasar ese ángulo con respecto a la señal de entrada, que el ángulo de desfase no dependa solamente de la señal de entrada. Entonces, yo ya puedo ponerle mi tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿claro hasta ahí? Bueno, entonces seguimos. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el rango de tiempo de retardo de disparo. Entonces vamos a aplicar una señal, un valor de 120 voltios, ¿sí? Y vamos a ver qué valor, y le vamos a poner una resistencia. Esta resistencia sería nuestra resistencia R1 toda, que consta de un voltaje, un potenciómetro, de una resistencia fija.
Potenciómetro es de 250 kiloohmios y la resistencia de 4,7. Le ponemos un condensador de 0.1 microfaradio, ¿sí? Ese condensador va a generarme aquí un voltaje BP, o va a contener el voltaje BP. Y este dispositivo tiene un diodo. Este diodo simplemente me asegura de que siempre voy a polarizarlo en el primer cuadrante positivo, o sea, con voltajes positivos aquí, ¿sí? O sea, no me va a disparar el lado negativo. Es decir, yo voy a traficar esa señal, él simplemente me traficaría, me saldría, aquí solamente me dispararía dentro de ciclo positivo, ¿ya? El ciclo negativo no me dispara el SCR. ¿Entendido? ¿Me entendieron por cuál es la función de ese diodo, cierto? No me entendieron. Sí, Por favor, repite. sí. No, O sea a mí que, no me quedó muy claro. ya, entonces la función de este diodo es hacer esto. Bueno, algo así. En el... ¿Dónde está? Ahí, listo. En este circuito, ¿qué es lo que va a hacer el diodo? Cuando VG sea positivo, solo cuando llega a este valor, él dispara el lado de acá. Vamos a ponerle otro colorcito. Voy a borrar eso que hice ahí. Para nuestro ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces, para el ejemplo que si yo le pongo el diodo, nuestro dispositivo lo que va a hacer es polarizar aquí. Va a polarizar nuestra puerta. Entonces él va a disparar solamente en estos rangos. Solamente en esta parte. El lado negativo no lo dispara. Entonces nuestro circuito, el que vi allá, no va a tener en cuenta estos puntos. Porque en el lado negativo no deja pasar la corriente de puerta. Entonces solo engancharía esos puntos. ¿Vale? Entonces acá saldría nomás este lado. Pero estamos hablando en el circuito de C o AC. En AC. En AC. Pero si AC no tiene polaridad. ¿Quién dijo que no? No tiene nomás neutro y fase. Caballero, eso es una señal que está variando. Tiene ciclo positivo, ciclo negativo. ¿Sí? Con respecto a la Tierra, mire que lo hemos colocado aquí, ¿sí? Él va a tener un lado positivo, ¿sí? Y un lado negativo con respecto a Profe, eso. o sea que en esos términos, él deja pasar es la parte de la señal positiva hasta la activación del triac. Exactamente. Y el Ok. triac acá, cuando esta señal llegue al ciclo positivo, solo positivos, él conduce. Entonces él va a conducir, en este caso, esta señal, él va a conducir estos puntos. Bueno, ahí no sé cómo dibujar la señal sin borrar todo esto. Bueno, ahorita lo dibujo en el tablero. Entonces lo que va a hacer es a pasar toda esa señal, ¿sí? Positiva solamente. El lado negativo no lo deja pasar. Entonces, teniendo eso, sé que el BP es la malla entre este punto y tierra, que es el mismo voltaje del condensador. Y este sería igual a los 0,7 del diodo más el 1,3 que es del voltaje de puerta de nuestro transistor, nuestro triac, perdón, nuestro triac. O sea que para este ejemplo, perdón, para este ejemplo, el voltaje de puerta es de 2 voltios por voltaje de disparo, que sería el que se va a cargar aquí en el condensador. Ahora el voltaje de entrada. Si yo necesito el voltaje máximo de entrada, el voltaje RMS, perdón, voltaje RMS, porque como aquí va a dejar solo en DC, entonces para sumar, para relacionarme con estos voltajes constantes, debido a que le puse el diodo, me va a rectificar,
aquí hallo el voltaje RMS. Perdón, aquí hubo sí, cometí un pequeño errorcillo, porque copié lo mismo que en el anterior. Disculpen. El voltaje de entrada es igual a 120. 120 voltios RMS. Entonces yo necesito saber el voltaje máximo que está llegando acá, a la entrada. Entonces para eso hallo esto que sería nuestro voltaje pico. El voltaje pico de la entrada. El voltaje pico, que es el máximo que va a cargar mi señal. Máximo voltaje que va a cargar mi señal. Entonces, al cargar este voltaje, ya sé que este es mi voltaje VI y este es mi VP. Entonces lo reemplazo en la fórmula del tiempo. Pero para ello necesito saber mis valores máximos y mínimos de la resistencia. Entonces tengo una resistencia máxima, sería el máximo valor de la variable, más el valor de la... Este es 4,7. Este es 47. El máximo valor de R1. ¿Listo? 47K. ¿Listo? Bueno, entonces eso me da 297. Y la mínima, el mismo valor sería R1, o sea, cuando el potenciómetro tenga la resistencia 0, que sería 47 kilómetros. Eso lo reemplazo en mi tiempo. ¿Listo? ¿Qué le pasó ahí? Esto lo reemplazo en el tiempo. Y hallo mis valores. Entonces tenemos el valor del tiempo máximo, sería 297 por el valor del condensador, 0.7. ¿Alguien está rayando la pantalla? ¿Se puede? ¿No? ¿Aló? No, profe, no se puede. ¿Y por qué me aparecen unos rayones ahí? Bueno, bien, entonces reemplazo por los valores. Acuérdense que aquí despejé el tiempo, ¿no? Reemplazo por los valores y me da el tiempo máximo de 352 microsegundos y el tiempo mínimo, reemplazo por el valor, ya no 297, sino 47, me daría los 55.7 microsegundos. Ese sería el tiempo de retardo. El rango de retardo que va a tener este circuito de disparo. ¿Preguntas? Profe, cuando hablamos de retardo, ¿usted se refiere a lo de carga y descarga del condensador o la activación del triac? La activación del triac, que se hace por el tiempo de carga del condensador al valor que yo necesito. ¿Listo? El tiempo de carga del condensador, el valor que yo necesito. No sé por qué me está apareciendo unos rayoncitos ahí. Bueno. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Está claro, José? Sí, señor. ¿Sí? Juan Pablo. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? ¿No? Entonces, veamos lo que yo les decía. Lo que yo les hablaba ahora, ustedes pueden ver mi pantalla ahí. Sí, señor. O sea, me están viendo a mí, mejor dicho. Sí, señor. Atrás hay un tablero. ¿Cómo se ve ese tablero? Blanco. Está buena, debe blanco, sí. Y lo ve rojo, ya tenemos un problema otra vez. Yo lo que quiero es ver que si se ve claro, pues. Sí, profe, tranquilo. Entonces, a lo que me refería en el ejemplo anterior, era que si yo tengo aquí
el voltaje de la puerta. Entonces tendríamos que aquí alcanzaría el voltaje de la puerta. ¿Qué hice el borrador? Primero hagamos el voltaje del condensador. Nuestro voltaje del condensador, él va a tratar de llegar hasta el máximo voltaje, que en este caso sería VIN. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Señor. Señor. Bueno, entonces es hasta el máximo voltaje, pero resulta que si yo necesito el voltaje puerta, el voltaje BP mejor, el voltaje BP, él llega solamente hasta ese voltaje, hasta ahí, ¿sí? Y de ahí se mantiene y se va a descargar a través de la resistencia y el voltaje, a través de la resistencia y el terminal puerta y MT1 del dispositivo. ¿Okay? Recordemos, este es el TRIAC. Aquí tenemos la resistencia, esta tierra, y aquí está entrando nuestro voltaje. Ah, bueno, en el ejemplo era un diodo. ¿Sí? Y aquí tendremos nuestro condensador. Sería BP. ¿Entendido? ¿Sí lo ven ahí? Entonces él cuando llega aquí, él dispara y empieza a conducir. Entonces hay flujo de corriente hacia acá. ¿Sí? Y él se descarga a través de eso. Llega ahí y se descarga. En ese momento, él mantiene conducción. Entonces, entre MT1 y MT2, que voy a llamarlo BT, tenemos un voltaje que en ese momento él está conduciendo y en ese momento cae a cero. Este sería BT. En el momento cae cero. Y en la carga, BL, él en ese momento empieza a conducir. ¿Sí? Claro, como él tiene el diodo ahí, ese valor se mantiene conduciendo y cuando llega a un valor positivo, negativo, perdón, entonces ya esta corriente no existe porque se coloca positivo y él entra en circuito abierto. Entonces, en ese caso, ya por acá en la parte negativa, ¿sí? La corriente tiene que esperar, se descarga el condensador y tiene que esperar otro ciclo para volverse a cargar el condensador. Y en la carga, el 0 y vuelve y aparece otro pico aquí. Y así sucesivamente, en la carga me está dando solo los picos. Todo por este diodo. Caso contrario es que si quito el diodo, si quito el diodo y pongo una resistencia, entonces él me daría algo así. ¿Ya? Profe, ¿puede mostrar un poquito más abajo el tablero? Es que no se ve la señal de abajo. Ahí. Sí, señor. Listo. Entonces, si fuera positivo, entonces él haría esto. Digo, si aquí él dejara pasar, quitara el diodo y pusiera, por ejemplo, un DIAC o una resistencia, entonces él, toda esta parte, la dejaba pasar. ¿Ya? Pero para este ejemplo que tenga el diodo, este lado él lo elimina y solo deja pasar estos punticos. ¿Vale? Ahora, si yo Profe, ahí se empiezo... podría decir que el diodo, cuando tiene un diodo, el diodo es el que controla el triac. Claro, él hace parte del circuito de control. El circuito de control sería el condensador, el diodo y la resistencia que está permitiendo cargar el condensador. Ese sería nuestro circuito de control. Lo que quiero que entiendan es que el diodo lo que provoca es que en la carga solo salgan los picos positivos, porque esos son los que van a señalar. ¿De qué me sirve esto? Por ejemplo, ustedes han hecho un PWM en DC, caballeros. Señor. Ya, ¿para qué utilizo un PWM? ¿Qué me dice? Pulso de un motor.
Para entrada y salidas análogas. Controlar la velocidad de un motor DC. Muy bien. Entonces miren que yo con ese mismo principio puedo hacer el control de la velocidad de un motor alterno monofásico. ¿Sí? Miren que aquí, ¿qué es lo que hago? Si yo varío este tiempo de disparo, entonces yo puedo tener, por ejemplo, que ya nuestro BP ya no se alcance aquí, sino que se demore un poquito más, o sea, aumento la resistencia. Entonces ese BP se demora un poquito más. Al demorarse un poquito más esta señal, demora otro poquito más. Y en la carga va a sacarme una señal más recortada, digamos, algo así. ¿Sí? Bueno, aquí exageré, algo así. Una señal recortada, este pico. O sea, un pico más pequeño. Un pico más pequeño y con tiempos más prolongados. ¿Sí? Entonces, eso va a ser... Wow. Ya. Eso va a hacer que, si es el caso de un motor, vaya a ir más lento, porque los picos, ¿sí?, que van a alimentar el SCR y él va a alimentar la carga, va a tener menos energía. Y eso va a hacer que el motor gire más lento. Tan lento es que después puede comportarse como un paso a paso. Empieza a girar tac, 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 tac. Y ahí ya es muy malo, ya estoy exagerando mucho. ¿Listo? O que una lámpara incandescente pueda pueda emitir menos luz. ¿Sí? Entonces solo basta en ese circuito, como acá teníamos un potenciómetro, ¿se acuerdan? Este era un potenciómetro. Entonces este potenciómetro prácticamente me está variando el tiempo de carga del condensador y me está variando la potencia que le estoy entregando a la carga. Luego con él yo puedo ir controlando la luz. ¿Pregunta hasta aquí? Señores, ¿está claro lo que les explicaba? Sí, profe. Bueno. Sí. Tiene el de ese escudo, hombre. Bueno. Lindo ese escudo, ¿no? Por Dios santo. El mejor. Bueno, dejemos ahí más bien. Hablemos de eso. Vea, pues sí, entonces como les decía. Bien, básicamente eso era lo que quería explicarles yo hoy, teniendo en cuenta pues que tenemos en la próxima clase, vamos a hacer un laboratorio, ¿vale? El laboratorio consiste en el manejo del TRIAP. Sabiendo que no podemos utilizar los elementos del laboratorio y que ustedes no se están reuniendo, entonces el laboratorio va a ser simulado y va a ser individual. ¿Entendido? El miércoles vamos a tener una sesión igual. Ustedes van a estar haciendo el laboratorio y las dudas me las están haciendo a través de este chat y ahí vamos a estar trabajando. ¿Entendido? Ok. Profe, entonces lo simulamos en Eso, Proteo. profe. ¿Cómo dice? ¿Qué aplicación vamos a utilizar para simular? Cualquiera, el que ustedes quieran. Yo utilizo y me gusta mucho el Proteus, pero ya ustedes lo utilizan cualquiera. Vea, es importante tener en cuenta lo siguiente. Yo Moodle, ¿cómo se pronuncia eso? En el Moodle. Moodle. En el Moodle les subo esta presentación. Hay un taller y voy a tratar de subir este video. ¿Entendido? Claro que yo creo que hay que editarlo porque 40 minutos de video es muy pesado y no creo que se deja subir tan fácil. Pero bueno, ahí algo hacemos. Entonces, yo les voy a subir ese video y hay un tallercito de este tema.
Eso, gracias, Moodle. Gracias, usuario 2, Moodle. Entonces, ese taller lo realizan para la próxima clase. Me lo suben al Moodle o me lo envían a mi correo, ¿vale? Listo, profe. Señor. Profe, pero apenas pueda lo envía. ¿Cómo dice? Apenas pueda lo envía para uno resolverlo rápido. Apenas pueda envío ¿qué? El trabajo que va a dejar. Ah, el trabajo ya está. Ok. Ya está en el Moodle para que ustedes entren. Voy a mostrarles a ver, porque yo no sé cómo será la interfase de ustedes. Pero yo estoy en el Moodle y yo no veo nada. Vamos a ver. El taller de... Ah, ya. ¿Pero en el Moodle viejo o en el nuevo? Ujú. Es en el nuevo, ya. Lo que pasa es que los mecatrónicos, la materia se llama servo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. sí. Y la verdad que tengo que subirlo allá y se me olvidó. Lo subí solamente para los electrónicos en la de potencia. Electrónica de potencia, sí. Entonces pero se me está demorando en cargar esto. Esperen, les digo si y verifico que ya esté. Electrónica de potencia, semana 8. Ajá, los de electrónica de potencia, ahí la tienen. Voy a compartirles la pantalla del Moodle. ¿Sí lo ven? El TRIAC se llama. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Qué más les digo? Bueno, ahí va a estar la presentación. Ese taller lo realizan toda esta semana y me lo envían, por favor. Y aquí también Bueno, no le he subido todavía, pero voy a subir el taller, el laboratorio, ¿vale? No que tengo que cambiarlo porque como es simulado, tengo que cambiarle unas cositas porque lo hice en el montaje. Profe, el taller se lo enviamos al correo. ¿Al correo o lo suben aquí al Moodle? Ya, ahora, la verdad Vale, es vale. que... ¿Cómo, Qué listo, profe, gracias. Al mueble. Al mueble ese, sí. Sí, señor. Bueno, ¿qué más me falta por decirles? No, muchachos, entonces, ¿alguna otra pregunta? No, señor. ¿Cuándo nos estaría subiendo las diapositivas a nosotros, los de mecatrónica? Bueno, ahorita mismo subo todo, ¿vale? La idea es que este resto de tiempo lo tengan ustedes para que realicen el taller. Son 8 preguntitas acerca de este mismo tema y cualquier cosa me dicen. Como si estuviéramos en clase, pues este tiempo para que realicen el ejercicio. Entonces, ya mismo lo subo, apenas tengamos esta partecita. Ah, es que me salí, hombre. Mis cursos. ¿Cómo es que se llama? Ah, servoactuadores. ¿Ustedes están en el Moodle? Yo sí, profe, yo sí. Yo soy problema. Bueno, acabo de subir el taller. Taller, el TRIAC. Sí, son 6 preguntas.
Ya le subí a los mecatrónicos. Ya apareció. Eso es. Ya. Ya saben, lo pasan al WhatsApp porque a mí no me deja abrir el móvil. Y voy a subir la diapositiva, solamente que Yo le dije. tengo que convertir la PDF, que no me deja más. Profe, ¿me repite para cuándo es que es el taller? Dentro de 8 días. De aquí a 8. Ujú. Aquí a 8 días. Ya, entonces usted lo realiza. El video sí se va a demorar. Voy a subirle ya le estoy subiendo la diapositiva. Y el video sí queda pendiente porque este video pues es mucho tiempo, entonces hay que editarlo. Van a surgir varios videos de él, ¿no? Voy a tratar de sacar que cada 10 minutos. Aunque no sé si 10 minutos me lo deje subir allá. ¿Ya les llegó la diapositiva? La acabo de subir. A los servoactuadores, ¿ya les llegó el TRIAC? No, aún no. Aún no, profe.